la salvación? Primero que todo tenemos que partir qué es la salvación, pero no sin antes leer la palabra, porque la palabra es nuestra guía, nuestro derrotero. Dice Efesios 2, verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces tenemos que partir del concepto que la salvación es un regalo, como dice por gracia, es un regalo que Dios nos ha dado, que no tenemos que hacer nada para recibir la salvación. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo hizo en la cruz del Calvario. Pero con respecto a la salvación, sabiendo que es un regalo y es de iniciativa divina, o sea, Dios fue el que comenzó el trabajo de la salvación. Todo el proceso de salvación lo hizo Dios. Pero hay una pregunta que todo el mundo se hace. ¿Podemos perder la salvación? ¿Cuándo ganamos la salvación? ¿Desde qué momento podemos decir nosotros somos salvos? ¿Y en qué momento podemos decir nosotros perdemos la salvación o perdimos la salvación? Eso es bueno que lo aclaremos. Al respecto de la salvación hay dos doctrinas que dicen. Una dice que la salvación del cristiano nunca se pierde. Una vez usted es salvo, siempre es salvo. Y hay otra doctrina que dice que la salvación se puede perder y que tenemos que estar apercibidos. Cuando nosotros decimos que la salvación se puede perder, la pregunta que se nos viene en la cabeza es, ¿con cuántos pecados podemos perder la salvación? Si la salvación se pierde, por uno, por dos, por tres, porque todas las personas pecan de una u otra forma, a pesar de que esté caminando en los caminos de obediencia en la palabra de Dios, peca, ya sea de pensamiento, de cualquier forma está pecando. Porque pecar es apartarse de Dios, pero a veces lo hacemos, muchas veces involuntariamente. Entonces, ¿cuántos pecados involuntarios necesita una persona para perder la salvación? O la otra, ¿cómo obtenemos la salvación? ¿Por fe o por obras? La Biblia nos dice que todo es por fe. Pero la fe sin obra es muerta. Entonces tenemos que hacer obras fundadas en la fe. Ahora, ¿la salvación dependerá también de obras que nosotros hagamos? Entonces, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ¿hay que complementarla con obras del hombre? Si alguno dice, no, la salvación tenemos que cuidarla y tenemos que hacer obras fundadas en la fe. Entonces, la obra de Cristo en la cruz del Calvario hay que complementarla con obras del hombre. Entonces, queda la pregunta en el aire, ¿cierto? Ahora, por buenas obras no podemos perder la salvación. ¿Por malas obras perdemos la salvación? Esa es una pregunta para poder entrar en el tema. Siempre que queden ahí. Ahora, si yo he nacido de nuevo y peco, ¿tengo que volver a nacer para obtener la vida eterna? Entonces eso lo vamos a resolver ahora. Eso es con respecto a que la salvación se puede perder. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? La doctrina de que la salvación se puede perder, tenemos que analizarla con mucho cuidado porque podemos entrar en el judaísmo. ¿Por qué? Porque el judaísmo establece una cantidad de normas que la gente tenía que cumplir para poder ser salvo. Y ellos, además de la ley, de los 10 mandamientos, tenían más de 300 normas que tenían que cumplir para ser salvos, incluyendo el lavarse las manos. Entonces, hay que analizarla con mucho cuidado porque podemos entrar en un judaísmo dentro de la misma iglesia cristiana. Pero también hay otra doctrina que dice que la salvación no se puede perder. Que usted una vez obtiene la salvación, es salvo, siempre es salvo. Entonces, en esa doctrina de salvo, siempre salvo, ¿podemos seguir pecando siendo salvos? Eso es una inquietud que nos puede quedar en el aire, ¿verdad? Ahora, la gracia es más grande que los pecados, porque como la palabra de Dios dice que cuando abunda la gracia cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia, de tal manera que la gracia es más grande que los pecados. De tal manera que usted puede pecar, no importa, la gracia es más grande y los tapa. Estamos analizando todas las hipótesis de las dos doctrinas, para que la tengan en cuenta y seamos apercibidos y todos lo trabajemos conforme nos enseña Dios a través de su palabra. La gracia, porque sabemos que la salvación es por gracia, la gracia bajo esta doctrina de que salvo siempre salvo, ¿sería la gracia una licencia para pecar? Ya yo soy salvo, puedo pecar y puedo hacer lo que yo quiera. Licencia para pecar, podría entrar ahí en un libertinaje. O sea, ¿qué es libertinaje? Una fe extraviada. Ahora, si fuimos librados del pecado, ¿podemos seguir pecando? Obviamente que la respuesta es no, ¿verdad? Si fuimos librados del pecado es para que no sigamos pecando en camino de perdición. Bueno, ahora sí entremos en materia. ¿Qué es la salvación? La salvación la tenemos que entender como una liberación de algo. Pero tenemos que mirar la liberación desde dos puntos de vista. Liberación
de la situación en que estamos viviendo ahora, un estado de postración, un estado de desesperación que nos encontramos ahora. Y segundo, libre de algo futuro que viene después que entreguemos nuestra vida a nuestro Creador, que es la salvación y vida eterna o condenación. Entonces, vamos a ser salvos primero de nuestra vana manera de vivir, porque en esta vida estamos en un camino tortuoso cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y Cristo nos viene a salvar desde esos dos puntos de vista. Viene a salvarnos primero de nuestro estado de sufrimiento y de la condición postrera de esa situación de estar a espaldas del Señor. Pero cuando nosotros vemos las causas, son dos causas físicas, dos causas que nos llevan a esa parte. Una parte física, el mismo pecador, y la otra parte que es la espiritual, que es cuando estamos apartados de Dios. De la misma forma en las consecuencias vemos que físicamente es un tormento en el cual el alma va a llegar cuando no tiene a Cristo en su corazón, esa persona. Y espiritualmente es la condenación. Miremos lo que nos dice al respecto Mateo 12:43, que es precisamente la condenación aquí mismo, en la tierra. Porque cuando la persona está a espaldas del Señor, dice la palabra de Dios que la ira del Señor está sobre esa persona. Estamos enemistados con Dios, pero muchas personas dirán, yo no estoy enemistado con Dios, yo estoy enemistado con Carlitos, por decir un nombre. Pero no, cuando nosotros hacemos obras de injusticia, estamos enemistados con Dios. O sea, Dios es nuestro enemigo que nosotros creamos que es nuestro amigo. Cristo vino a libertarnos, a reconciliarnos con Dios, con el Padre. A eso vino Cristo, a reconciliarnos con el Padre. Porque el Padre estaba enojado con nosotros cuando nosotros estamos en camino de desobediencia. Aunque nos creamos que somos amigos de Dios. Una cosa es el amor de Dios, que es para todas las personas, y otra cosa es que el Señor haya descargado la ira sobre determinadas personas. Es como un padre, ¿verdad? Un padre puede estar airado con un hijo, pero eso no quiere decir que no lo ame. Hizo algo, desobedeció al padre, hizo algo malo que inclusive le está afectando al mismo, no está afectando al padre, lo está afectando al mismo hijo. El padre se ira, se llena de ira, ¿verdad? Y eso no quiere decir que no lo dejó de amar. Amén, amén. Una cosa es el amor y otra cosa es que el padre se llene de ira por algo indebido que está haciendo la persona. Porque se está destruyendo ella misma. Un padre que ve que el hijo está haciendo algo indebido, que se está destruyendo el mismo, el padre entra en ira y busca la forma de salvarlo, porque lo ama mucho. Así es Dios con nosotros. Dios está airado con el pecador. La ira de Dios está sobre las personas desobedientes. Se ha levantado siempre. Entonces Mateo 12:43 nos dice, cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces, la ira de Dios está sobre las personas que desobedecen la palabra de Dios, que desobedecen a Dios. Esa ira de Dios se refleja ¿qué? En esas situaciones tormentosas que las personas andan. El camino de desobediencia lo lleva un camino de tormento. Primero porque no entiende la voluntad del Señor, no entiende la promesa del Señor, no entiende la presencia del Señor en su vida. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, empezamos a estudiar la palabra de Dios y empezamos a ver cómo Dios actúa, así estemos pasando por trabajo, pasando por penuria, pasando por enfermedad, empezamos a ver ya cómo Dios se manifiesta en nuestra vida y estamos tranquilos, aunque estemos en estado de necesidad. Cuando entendemos el obrar de Dios en nuestra vida. Y eso es lo que Dios viene a enseñarnos, a cómo actuar en nuestra vida, porque al final lo que Él quiere es que seamos salvos, antes de que seamos sanados, que seamos prosperados aquí en la tierra. Es lo que quiere que seamos salvos, porque para eso vino Cristo, para salvarnos, no para darnos bienes. Pero obviamente los bienes, todas esas cosas Él no nos las da, Él sigue prosperando, Él sigue bendiciendo, Él sigue sanando, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero Jesucristo vino fue a salvarnos. Eso lo tenemos que tener en cuenta primero que todo. Ahora, sabemos que también somos salvos de la condenación futura, o sea, la condenación que tienen a las personas que son desobedientes. Dios nos ama mucho, pero Él no quiere que lleguemos a ese estado de postración, ese estado de condenación al que estamos
Desde que nosotros nacimos estamos condenados a ese estado, al lago de fuego que arde con fuego, porque la palabra de Dios nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos del reino de los cielos. Hay una sanción contra nosotros. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros pecamos voluntariamente, después de haber recibido esa salvación tan grande, ya no hay más redención para nosotros. Miremos lo que nos dice al respecto, si un cristiano peca, lo que le pasa, si realmente ha nacido. Está en Hebreos capítulo 10, verso 26. Lo que le pasa a un cristiano si ha nacido de nuevo y vuelve a pecar. Pero no peca voluntariamente, porque hay dos clases de pecado. Cuando usted peca involuntariamente, un momento de ira, cogió ira y tuvo pecado. Abogado tenemos para con el Padre, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero cuando peca voluntariamente, o sea, planeó todo lo que va a hacer y termina usted pecando, mire lo que sucede. Hebreos 10, 26. Nos dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, lo importante es que tengamos en cuenta que la salvación tiene que ver desde dos puntos de vista. Un punto de vista de aquí mismo en la tierra y una salvación para un estado postrero. La salvación es el regalo más grande que Dios nos puede dar, y Dios nos la trajo a través de Jesucristo, porque nadie puede conocer la palabra de Dios si alguien le predica. Y Jesucristo, cuando se hizo hombre, cuando vino aquí, encarnó, vino a predicar la palabra, vino a enseñarle a la gente lo que era la palabra, porque nadie que le den una Biblia, por lo menos alguien está en el monte, por allá solo, apartado, y le entregan una Biblia, lee la Biblia y conviértate a la palabra, la va a leer y no la va a entender si no hay nadie que le predique. A un Robinson Crusoe allá en el monte y le llevan una Biblia, lo más seguro es que lo utilice como una hoguera. No la va a entender. Y si se la da a un drogadito, lo más seguro es que use las páginas para prender un tabaco. No le va a entender. Tiene que haber alguien que le predique. Para eso vino Cristo. Cristo vino a predicar. Y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Nadie va a entender la palabra de Dios si no hay alguien que le predique. Por eso lo importante es predicar. Es más, ese fue el objetivo principal por el cual Dios nos mandó. Después que nosotros nos convertimos, nos encomienda el ministerio de la reconciliación para que más personas conozcan el Evangelio. Nadie, mire, muchas personas tienen la Biblia en su casa, una Biblia muy grande, muy bonita, y ahí está. Es un atril muy elegante. No la leen. Si no tiene que llegar a alguien, mira lo que dice aquí el Salmo, mira la vida de Cristo. Tiene que enseñarle lo que dice la palabra. Mientras tanto, no la va a entender. El hombre es incapaz de venir a Dios por su propia voluntad. No llega a Dios por su propia voluntad. Tiene que haber alguien que le predique. Romanos 3:11 nos dice, no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. No hay quien entienda. Solamente tiene que llegar alguien a predicarle. Por eso es lo importante que nosotros prediquemos la palabra. Y para eso nos reunimos en la iglesia, para aprender palabra, para que vayamos a predicar. Vea, nosotros tenemos que tener un espíritu de campaña. No campaña porque organizamos y vamos a un parque a predicar. No, en todo momento. Llévese tratado, en todo momento va para el centro y llévese tratado para predicarle, para darle tratado a alguien. Tenemos que estar en campaña constante. Todas las personas que Dios nos pone al lado es para que le prediquemos. Toda persona necesita palabra en un momento dado. Hasta los que conocemos de palabra necesitamos un momento dado que nos prediquen algo. Yo siempre estoy aquí escuchando todas las prédicas. Todo el mundo le escucha la prédica. Todo el que viene aquí le escucha la prédica. ¿Por qué? Porque siempre estamos ávidos de conocer la palabra. Por favor, me acompaña en Romanos 5, verso 1. Este versículo tiene mucho que ver con que la salvación se puede perder. Vamos a ver ahora la doctrina de cómo la salvación se puede perder según esta doctrina. Vamos a buscar quién tiene la razón entre las dos doctrinas, ¿sí? Conforme todo con la enseñanza de la Biblia. Romanos capítulo 5, verso 11 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, con la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En otras palabras, aquí nos está diciendo que la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario es suficiente para la salvación.
¿La salvación de qué? De ese camino de tormento, porque estamos enfrentados a la ira de Dios y al camino de condenación, porque después de ese camino de condenación, de tormento en el que estamos, la persona que no conoce a Cristo, va a un camino de condenación. Y Cristo vino a darnos paz para con Dios. Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la del mundo para que no tengan miedo. Porque nosotros cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón tenemos miedo por todo. Miedo por un dictamen médico, miedo a perder un trabajo, miedo a perder familiares, miedo por todo. Miedo inclusive a la muerte. Vea, y uno de los miedos que se nos va a nosotros como cristianos, el primer miedo que se nos va es el miedo a la muerte. Es más, el cristiano ve con la muerte como algo necesario para encontrarse con Dios. Tenemos que morir al yo. La primera muerte que tenemos que hacer nosotros es morir al yo. Yo creo que esto es así, a mí me parece que esto es así, yo no creo que esto es así. ¿Por qué? Porque ya damos paso a lo que diga la enseñanza de Dios a través de su palabra. Morimos en a mí me parece, es que yo siempre he sido así, es que mi familia es así. Es la primera muerte que tenemos que hacer, sacrificar al viejo hombre. Y la muerte, pues el cristiano verdadero que realmente nació en Cristo, la desea para encontrarse con su Salvador. El apóstol Pablo decía que él prefería morir, pero él deseaba también hacer la obra de Dios, así que no sabía cuál camino escoger, si morir o seguir haciendo la obra de Dios. Entonces, en otras palabras, que escoja a Dios. Pero es más placentero para el cristiano encontrarse con su Creador. Pero no puede buscar la muerte, porque buscar la muerte es suicidio y los suicidas no heredarán el reino de los cielos. ¿Ven? Cristo vino a darnos paz y a darnos vida eterna. Porque sabemos que la paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo que Dios nos dio fue la salvación y vida eterna a través de Cristo, no a través de nuestra obra, sino a través de la obra redentora de Cristo, solamente. Ahora, con respecto a que la salvación se puede perder, mire este versículo que lo utilizan muchos evangelistas para decir que la salvación se puede perder. Mateo capítulo 3, verso 10. Mateo 3, verso 10. Amén. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Está hablando de los cristianos. Si usted no da buen fruto, va a perder la salvación. Luego, entonces, la salvación es por obra también. Además de la obra redentora de Cristo, es por obra que usted haga. Así que cuide su salvación, porque si la pierde, va a ser lanzado al lago de fuego. Doctrina que tiene que ver con que la salvación se puede perder. Cuidemos esa salvación. También la palabra de Dios nos enseña que tenemos que cuidar la salvación con temor y temblor. Por favor, me acompaña en 1 Timoteo 4, verso 1. Otro fundamento de la doctrina es que la salvación se puede perder. 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Entonces, si escucha esas doctrinas de demonios, usted se puede perder. Así que esté pendiente de la doctrina que usted escucha, porque no se puede perder engañado por la doctrina, la falsa doctrina, los falsos maestros. También al respecto nos dice Apocalipsis capítulo 3, verso 16. Este sí es clave aquí en la doctrina de que la salvación se puede perder. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, dice, capítulo 3, verso 16. Amén. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así que usted tiene que buscar ser caliente en la obra de Dios. O sea, está trabajando en la obra de Dios constantemente, porque de lo contrario, el Señor te va a vomitar de tu boca. O sea, que eras parte del cuerpo de Cristo. Y como eras tibio, te va a vomitar de su boca. En otras palabras, pierdes la salvación. Doctrina de que la salvación se puede perder. Otra, Romanos capítulo 11, verso 20. Eso es bueno que lo tengan todos estos versículos en cuenta para que tengan en cuenta que se fundamenta la doctrina de que la salvación se puede perder. Romanos 11, 20. Dice, bien, por su incredulidad fueron despejadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas
sino teme, porque Dios no perdonó a las ramas naturales ni tampoco te perdonará. En otras palabras, no seamos orgullosos y tratemos siempre de cultivar nuestra fe, porque de lo contrario, con nuestras obras podemos perder la salvación. Y el más importante de todos, miremos lo que nos dice 1 Corintios 10:12. Amén. 1 Corintios 10:12 nos dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En otras palabras, cuida tu salvación, porque no te puedes caer. Pero ¿realmente será eso lo que dice 1 Corintios 10:12? De que cuides tu salvación. No, eso no es lo que dice ese versículo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nadie se sienta seguro de que no va a pecar, porque puede ser primero en pecar. Eso es lo que nos dice ese versículo. Nadie se sienta seguro. No, que el que esté firme, mire que no caiga. O sea, mira que tú no peques también. Porque a veces vemos que hermanos se han desviado de la fe. Ay, pobrecito fulano que se cayó cayó en pecado. Ojo, cuidado, nosotros ahí podemos caer en lo mismo. No con el mismo pecado del hermano, sino con el otro pecado de donde nosotros salimos. Mejor dicho, del sitio donde Dios nos sacó a nosotros, hay más probabilidad de que nosotros volvamos a caer. Cuidémonos de ese lugar. El que salió del alcoholismo, cuidado. El que salió de la drogadicción, cuidado. El que salió del adulterio, fornicación, cuidado por ahí. Ese va a ser el lugar más débil de él. Entonces cuidemos nosotros de no caer también. Entonces, que nadie se sienta seguro. Es más, el apóstol Pablo, imagínate, el más grande de los apóstoles, ¿qué decía él? Que él mismo reconocía que era pecador. Decía, de los pecadores del cual yo soy el primero. Vea, las personas que no son cristianas o que están comenzando el cristianismo o que tienen un cristianismo falso, dicen, yo no soy pecador. Tenemos que reconocer nuestra condición de pecador. Guardando las proporciones, como en Alcohólicos Anónimos se le enseñan a las personas, a los alcohólicos, que reconozcan que son alcohólicos, aunque no estén tomando. Ellos reconocen que son alcohólicos y que saben que si toman una copita, con una sola copita, vuelven a caer en el alcoholismo. De la misma forma nosotros. Nosotros somos pecadores en potencia. Con un solo desliz que hagamos, podemos caer otra vez, normal, caer otra vez en el sitio en que estábamos nosotros. Así que cuidémonos de no caer. ¿Y cómo nos cuidamos de no caer? Con nuestra fuerza, no mirando a Cristo, con la mirada puesta en Él. Con nuestra fuerza no podemos, porque quien triunfa es Él, el triunfo es de Él, no nuestro. Cuando vengan ganas de hacer algo indebido de lo que antes hacía, coménteselo a Él. Señor, tengo ganas de, ayúdame en esto, Señor, ayúdame. Te lo pongo de presente, a Él se lo comenta a Él, y Él le da la fuerza suficiente porque reconoce su debilidad ante Él. Y eso es lo que tenemos que hacer en todo momento, reconocer nuestra debilidad. El versículo que habíamos leído hace rato del Apocalipsis 3:16, que cuando dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No está diciendo que te vas a perder la salvación. Lo único que te está diciendo ahí es que ejercite tu fe para lo que Dios nos llamó. ¿Cuál es un cristiano tibio? Un cristiano que no predica la palabra, un cristiano que no evangeliza a nadie, un cristiano que no disipula a nadie para Cristo. Ese es un cristiano tibio. Simplemente va a la iglesia y no digo que la iglesia sea malo, eso es bueno. Lee la Biblia, está bien. Ora, está bien, pero no le lleva la palabra a nadie. Ese es un cristiano tibio. Dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Tenemos que ejercitar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no predicamos la palabra, somos unos paralíticos espirituales. Tenemos que ejercitar nuestra fe. Y la mejor forma de ejercitar nuestra fe es predicando. Entonces que salgamos nosotros con la convicción de hoy, de predicarle a alguien. ¿Qué más? ¿Qué mejor que predicar a nuestra propia familia que la tenemos ahí cerca? Comencemos por ahí. Pero a veces queremos ir a las naciones, queremos ir a la China, queremos ir a los parques, y tenemos personas a los lados nuestros que no conocen de la palabra de Dios y no le predicamos. Que andemos con una actitud de campaña todos los días, estamos en campaña todos los días, predicando a todas las personas que Dios nos pone por delante. No simplemente que aquí se organice, no, vamos a hacer una campaña en un parque y vamos a... No, ¿por qué? Tenemos que vivir con actitud de campaña, amén o amén. Todos los días tenemos que predicar, todos los días. Cuando usted se levante, Señor, muéstrame a quién tengo que predicar. Y la persona que usted le pone delante, Señor, es para que le predique. Ahora me dice de tratado, siempre lleve tratado en el bolsillo, en el bolso.
en el maletín, lo que usted lleve, siempre lleve tratado para predicar. Y estudie la palabra. ¿Para qué estudiamos la palabra? Para edificarnos y para poderle llevarle la palabra a otras personas. No ser paralíticos espirituales, no ser tibios. Porque con solamente ir a la iglesia, leer la palabra de Dios y orar no es suficiente, hay que predicar, traer personas a la iglesia para que entiendan la palabra. Si usted no puede predicar, por lo menos invítelas. Aquí yo no sé predicar, bueno, tráigalas. Y aquí le predicamos. La Biblia también nos dice, si el justo se apartare de su justicia y de su iniquidad, morirá por ella. ¿Qué quiere decir aquí? Muchos dicen, no, aquí está hablando de que la persona va a perder su salvación por su iniquidad. No, ahí nos está diciendo que el individuo es responsable de sus acciones. Lo que él haga determina su final. Entonces es importante lo que nosotros hagamos. ¿Y qué fue lo que nos mandó a hacer Cristo? Predicar. No nos mandó a hacer otra cosa. No nos mandó ir a echar afuera demonios, no, Dios fue ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Esa es la misión fundamental. Cuando el Evangelio llega a la vida de las personas, suceden cosas maravillosas, se dan todas las clases de milagros, se ven las liberaciones, se ven los portentos, se ven las sanidades, se ven las prosperidades, se ve todo lo que el Señor quiere hacer en la vida de las personas. El Señor anteriormente en el Antiguo Testamento y en muchas partes del Nuevo Testamento actuaba a través de las personas para ejercitar, hacer milagros. Ahora no nos necesita a nosotros para hacer milagros. Nos necesita a nosotros para predicar, nada más. Él hace milagros sin que nosotros intervengamos, porque es su voluntad. El Señor dice, yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Entonces nos necesita a nosotros para predicar, que nosotros seamos la boca de Cristo. Cuando hablamos la palabra viva, que es la palabra de Él, no la nuestra, es la palabra de Él. Y sigue la pregunta latente en el aire. ¿La salvación se puede perder después que usted ha aceptado a Cristo en su corazón? Miremos lo que nos dice Hebreos capítulo 6, verso 4. Hebreos 6, verso 4. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo aquí? Que los que nacieron de Dios, los que nacieron de nuevo, solamente pecarán involuntariamente, porque podemos pecar involuntariamente con un pensamiento, ¿verdad? Y enseguida recurrimos a la fuente inagotable de perdón, que es nuestro Señor Jesucristo. Él nos dice, si alguien ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, para aquellos pecados involuntarios, aquellos momentos de rabia, de ira, usted gritó a alguien, hizo algo, pecó, ¿verdad? Entonces va y recurra a Cristo porque no fue planeado, que es diferente al pecado planeado. Aquel que usted planeó, concretó la cita, llegó al sitio, hizo lo que tenía que hacer, ya lo planeó, ya ese no es involuntario, es voluntario, usted lo planeó. Cristo es nuestro abogado para los pecados involuntarios. Pero los que pecan involuntariamente, ya no hay más sacrificio. Cristo murió una sola vez en la cruz, en el Calvario, para darnos perdón. Y de ese sacrificio nosotros podemos tener el nacimiento. Ahora, ¿cuántas veces puede nacer una persona? Una vez, ¿verdad? Nace físicamente una vez y espiritualmente una vez. Pero si usted nace una vez espiritualmente y vuelve y se vuelve al mundo y hace y deshace en el mundo, ¿será que puede volver a nacer? No. No hay más perdón para esa persona. Ahora, un cristiano que ha pecado voluntariamente, se apartó completamente y está en pecado, ¿será que esa persona nació espiritualmente? Pues la respuesta es no. El caso de Judas es el más patético. Judas nunca nació espiritualmente. Judas tenía un pecado grandísimo en su corazón y estaba al lado de Cristo, era apóstol. ¿Cuál era el pecado de Judas? Que era ladrón, se robaba de la ofrenda, estaba pendiente de adquirir bienes a manera ilegal. Es bueno adquirir bienes, pero como la forma que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo fue trabajando.
Pero él no, él sustraía, se robaba lo que recogía en la ofrenda. Tenía un pecado interno, o sea, nunca había nacido de nuevo. Como nunca había nacido de nuevo, ese pecado lo llevó a ¿qué? A perder su salvación. Nunca fue, en otras palabras, nunca fue salvo, fue condenado. Su pecado lo llevó a entregar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si pecamos voluntariamente, no podemos volver a nacer. Miremos por qué, porque Hebreos 10:14, miremos lo que nos dice Hebreos 10:14. Hebreos 10:14 nos dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y más adelante el verso 26 del capítulo 10 de Hebreos nos dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento, queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. No hay otro nacimiento, hay uno solo. El que nació de nuevo espiritualmente, si se vuelve otra vez al mundo, ya no hay más. Claro que una persona ha nacido de nuevo, peca involuntariamente. ¿Por qué peca involuntariamente? Un momento de rabia, de ira, que de pronto volvió a las drogas por un momento, un día de por rabia en su casa, lo que sea, se metió en las drogas, pero regresó otra vez. Eso es un pecado involuntario, podríamos decir, fue ocasionado por un momento de ira, de emoción, qué sé yo. Pero el que ya se queda ahí, el que ya empieza a planear o a a prepararse, a planear lo que va a realizar, pues ya no hay más expectativa de perdón para esa persona. Ahora vamos a ver la otra doctrina de la de salvo, siempre salvo. Y ustedes saquen su propia conclusión quién tiene la razón. Vimos la doctrina de que cuando la persona peca, pierde su salvación. Ahora vamos a ver la otra doctrina que es que usted nunca va a perder la salvación, nunca la va a perder. Entonces, ya sabemos que una persona puede nacer una sola vez, física y espiritualmente, no puede nacer dos veces, una sola vez. La gracia que dice la doctrina de la gracia, salvo siempre salvo, que la salvación es por gracia y que no se puede perder nunca, porque usted una vez recibió esa salvación, esa salvación, usted nunca la puede perder. Miremos lo que nos dice Filipenses 2:12, los argumentos que tiene esa doctrina y saquemos nuestras propias conclusiones. Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ese versículo lo lee ahí todo el mundo, pero no lee lo que sigue. Miren lo que sigue diciendo. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, tenemos que entender que Cristo es que nos motiva a dar a conocer el Evangelio de salvación y el propósito de Dios es la salvación de todo. Eso es lo que da a entender ese versículo. Que cuando decimos que cuidemos esa salvación con temor y temblor, es que cuidemos que esa voluntad que nosotros tenemos de cuidar la salvación viene de Dios, no de parte de nosotros. Él es el que motiva, Él hace tanto el querer como el hacer. Eso es lo que nos da a entender ese versículo y el que utiliza la doctrina de salvo, siempre salvo. Otro versículo que utiliza Apocalipsis capítulo 3, verso 5. Este versículo se usa en las dos doctrinas, entonces, pero miremos cómo se utiliza en la doctrina esta. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Entonces, mire lo que dice aquí. No borraré su nombre del libro. ¿Qué significa no borraré? Que el nombre estaba escrito. Eso es lo que dice la doctrina de la salvación, se puede perder. No borraré. Pero la doctrina de salvo, siempre salvo, dice, cuando él dice no borraré, esa palabra hay que entenderla como una figura literaria que se llama lítote. Lítote es una figura retórica que consiste en expresar algo de manera menos intensa de lo que al final se quiere entender. Pongamos un ejemplo. Cuando alguien le dice, no es mala tu idea. ¿Qué estás diciendo? Tu idea es buena. Otra, no está bien. Está diciendo que está mal. ¿Sí? Son figuras retóricas. Cuando dice, vamos por decir algo, Usiacurí, no está muy lejos. ¿Quiere decir qué?
está cerca. Figura retórica. Cuando dice, menos mal, ¿qué es que está diciendo? Está bien. ¿Sí? Está diciendo lo contrario de lo que quiere decir esa palabra. Entonces, esta doctrina dice que esto es un lítote. ¿Qué está diciendo? Es, voy a escribir tu nombre en el libro de la vida. Dios nunca borra los nombres. Lo que quiere decir aquí este versículo es que Él es el que escribe nuestros nombres en el libro de la vida y Él no los va a borrar. Bueno, otro versículo que utiliza, Hebreos 10:26. Hebreos capítulo 10, verso 26. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, ese es otro versículo que utiliza la doctrina de salvo, siempre salvo. O sea, que cuando usted recibe esa salvación, si la salvación viene de Cristo y es una obra redentora que Él hizo, y si nosotros vamos a perder la salvación, quiere decir, por una obra mala que nosotros hicimos, quiere decir que el sacrificio en la cruz de Cristo, en la cruz del Calvario, no es valedero, o es valedero a media, que hay que complementarlo con buenas obras. Eso es lo que dice la doctrina de salvo, siempre salvo. O sea, que no importa lo que usted haga, usted siempre es salvo. Pero ¿qué pasa? Que cuando usted ha recibido a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo es el que lo guía. ¿Usted cómo va a pecar? Ahora, si usted peca después de recibir a Cristo, quiere decir que usted nunca fue cristiano, usted nunca fue salvo. De lo contrario, es decir, que si esa persona pecó y que por ese pecado se va a perder, quiere decir que el sacrificio de Cristo no es suficiente. Hay que complementarlo con obras humanas. ¿A quién le dan ustedes la razón? ¿A salvo siempre salvo o qué? ¿O hay que cuidar la salvación? Pues, cada quien. Entonces, mire otro versículo que también al respecto utiliza esta doctrina. Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. En otras palabras, que usted tiene el Espíritu Santo de Dios con usted cómo va a robar, cómo va a matar, cómo va a adulterar, cómo va a fornicar. Si lo hace es porque no tenía el Espíritu de Dios. En otras palabras, que si usted peca es porque nunca era cristiano. Eso es lo que dice la doctrina de salvo siempre salvo. No es que pierda la salvación, es que nunca fue salvo. De lo contrario, es decir, que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no es suficiente para salvar a una persona, sino que hay que sumarle obras. Vea, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es suficiente para que una persona obtenga la salvación. Nosotros cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él nos limpia nuestra mala manera de vivir y empezamos a caminar en obediencia porque amamos al Padre. Como una persona que ama a Dios, que tiene el Espíritu Santo, va a pecar. No es posible, no es probable. Si peca es porque nunca fue cristiano. Amén o amén. Eso es el fundamento del salvo, siempre salvo. Entonces, para que nosotros podamos elegir y decidir a quién le damos la razón. Cada uno es libre de elegir, decidir. Yo, particularmente, si me preguntan a mí qué doctrina es, yo espero el día que llegue la redención, si el Señor me lo permite, esté en su presencia y preguntarle a Él quién tiene la razón. Porque hay cosas que son muy oscuras, muy profundas que solamente preguntándole a Él. Es como cuando usted en la presencia del Señor preguntarle, Señor, hábleme, ¿es verdad la Trinidad o es solamente uno solo? Yo creo que lo más seguro es que me dice el Señor, ¿a cuál de los tres le estás preguntando? Entonces, lo importante es que tengamos en cuenta esa doctrina y no nos dejemos llevar por vientos contrarios a la palabra. Siempre nos guiemos por la misma palabra de Dios y que cada uno los guíe el Señor y pídale mucha sabiduría al Señor y abrace la doctrina que a usted le parezca la mejor. Amén.